Sistemas con recirculación de corriente. En determinados procesos físicos puede obtenerse, además de la corriente de producto, una o varias corrientes cuyo contenido en el reactivo sea aún considerable. Si se desea un aprovechamiento máximo, puede ser conveniente recircular dichas corrientes, apareciendo por tanto una unidad de mezcla. O sea, el objetivo es no perder el reactivo que no haya reaccionado en las corrientes de salida. Entonces, por eso se devuelve al sistema, que es lo que estamos haciendo aquí. O sea, tenemos la alimentación nueva, un mezclador donde se mezcla con la recirculación esa alimentación, entra a proceso y luego un separador que por un sitio salen los productos del sistema y la corriente de recirculación que se devuelve al inicio. Como contrapartida existe un coste debido a la recirculación y la necesidad de una instalación de mayor capacidad para una producción determinada. En el proceso descrito en el ejemplo 4, el porcentaje de nitrato potásico de las aguas madres del cristalizador, 37,5%, es incluso superior al de la disolución que alimenta al evaporador, 20%, por lo que para un aprovechamiento integral del nitrato potásico, dicha corriente debe recircularse y mezclarse con la alimentación fresca al evaporador. Determinar los restantes caudales si se mantiene una alimentación de 10.000 kH al sistema. O sea, aquí en este caso tenemos un mezclador donde vamos a juntar la corriente alimento con la que se recircula, alimentamos 10.000 kH, se mezcla con la corriente de recirculación que es F, el evaporador donde alimentamos la corriente que sale del mezclador, tenemos la corriente de salida de vapor de agua, la corriente de concentrado, el cristalizador donde sacamos los cristales con un 96% de nitrato potásico, 4% de agua, y la disolución concentrada se recircula para mezclarla con el alimento en el mezclador. Por lo tanto, tenemos 3 unidades, tenemos 2 componentes, 6 ecuaciones linealmente independientes. Hacemos el balance al mezclador. En este caso, la corriente B tiene una composición que no es conocida, ya que la composición de la corriente A y de la corriente F sí son conocidas, pero son distintas. Pero como no conocemos el caudal de cada una de ellas, por lo tanto no sabemos cuál es la composición de B. Así que se pone como X sub B. Sería una variable intensiva. El balance al evaporador, balance total y el balance el soluto, a los sólidos, balance al cristalizador, exactamente igual, y en este caso, cerrado por la línea de puntos, se hace también el balance al sistema, el sistema mezclador más evaporador más cristalizador, o sea, el sistema global, de tal forma que hay una corriente de entrada, una corriente de salida y otra corriente de salida. Todas las demás corrientes son corrientes internas. Por lo tanto, el balance al sistema lo que nos dice es que A es igual a D, que son los cristales, más E, que es el agua evaporada. Y el balance sólido, pues los cristales que entran con A, el nitrato potásico que entra con A, es igual al nitrato potásico que sale por la corriente D. Lo que pasa es que en este caso nos sobran 2 ecuaciones. 2 ecuaciones que normalmente suelen ser las más complejas y además si tienen variables intensivas mejor. Entonces hay 2 ecuaciones con variables intensivas, la 2 y la 4. De estas 2 ecuaciones la más compleja es la 2, por lo tanto la 2 es una candidata ecuación a eliminarla. Y luego del balance total, porque ya hemos eliminado una ecuación del balance a sólido, del balance total hay que eliminar también otra ecuación. En este caso, como todas tienen 3 variables, pues da exactamente igual. Pero vamos, la 2 ya es una candidata a eliminarla. Así que se ha eliminado, en este caso, pues el balance al mezclador. La ecuación 1 y la ecuación 2.
Base de cálculo, ¿cuál se elige? Pues se puede elegir cualquiera. Aquí en este caso yo he elegido la variable a de base de cálculo, de tal forma que con la ecuación 8 determinamos d, con la ecuación 5 y la ecuación 6 determinamos c y f, con la ecuación 7 determinamos e, con la ecuación 3 determinamos b y con la ecuación 4 pues determinamos la composición xb. Y esta sería el valor de las variables para esta base de cálculo. Indicar que si la base de cálculo fuese distinta, para este mismo sistema la composición no variaría. O sea, la base de cálculo solamente modifica las corrientes, no las composiciones. Por lo tanto, no se puede utilizar una variable intensiva como base de cálculo. Siempre tiene que ser una variable extensiva. Sistemas con recirculación y purga. Una purga es una corriente que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancias inertes o indeseables que de otra forma se acumularían en la recirculación. Dicha corriente de purga permite que en estado estacionario se alcance el nivel tolerable de impurezas dentro del proceso. O sea, si observamos el mismo sistema de antes, el mezclador, el proceso y el separador, lo que pasa es que en el separador, en la corriente de recirculación, ponemos un divisor, porque parte de esa corriente es la que purgamos y el resto la recirculamos. O sea, una modificación del sistema que hemos visto anteriormente, donde no había divisor y por lo tanto no había corriente de purga, solo recirculación. Aquí en este caso ya introducimos también esa unidad, el divisor y la corriente de purga. El ejemplo que vamos a ver dice: considérese que en el proceso descrito en el ejemplo anterior la alimentación contiene una impureza del 1% en peso y que para poder alcanzar el estado estacionario es necesario, puesto que dicha impureza ni se evapora ni se cristaliza, derivar una corriente de purga de forma que a la entrada del cristalizador el porcentaje de impureza sea como máximo del 4%. ¿Cuáles serán las fracciones de purga y de recirculación respecto a la alimentación? Bueno, pues el dibujo siempre hay que hacerlo. Aquí tenemos el mezclador, la corriente A de 10.000 kH con un 20% de nitrato potásico, un 1% de impureza, el evaporador donde entra la corriente B, en este caso la composición de impurezas no la sabemos, ni la composición de nitrato potásico tampoco la sabemos, son dos incógnitas, la corriente F de salida de vapor de agua, la corriente C de concentrado que sale del evaporador, 50% de nitrato potásico, y aquí sí el problema nos dice que el máximo que puede entrar al cristalizador de impurezas es el 4%. Por lo tanto, ya sí conocemos esta composición aquí. El cristalizador, donde obtenemos los cristales con un 96% de nitrato potásico, la disolución concentrada que sale con un 37,5% de nitrato potásico y una composición de impurezas que no conocemos. Llega el divisor únicamente divide corrientes, con lo cual tendríamos la corriente de purga, en este caso la hemos llamado E, con un 37,5 de nitrato potásico y la composición de impurezas que es exactamente la misma que la de la corriente de entrada y exactamente la misma que la de la corriente de recirculación. Por lo tanto, aquí en este sistema lo que tenemos son tres componentes: agua, nitrato potásico e impurezas. Por lo tanto, podremos plantear por cada unidad tres balances de materia linealmente independientes. 3 del mezclador, 3 del evaporador, 3 del cristalizador, son 9 balances de materia, más 1 al divisor, porque solamente divide corrientes, no cambia composiciones, son 10 balances de materia linealmente independientes los que podemos obtener. Y si además hacemos el balance a todo el sistema, tendremos otras 3 ecuaciones más. Lo que pasa
que habrá que eliminar tres ecuaciones, una del balance total, otra del balance a sólido o a nitrato potásico y otra del balance a impurezas. Así planteamos los balances, primero el mezclador, como es natural, balance de materia total, balance de materia sólido y balance de materia, sólido es nitrato potásico y balance de materia e impurezas. Donde no conocemos las composiciones, pues utilizamos X sub B e Y sub B. Aquí voy a hacer ahora mismo una corrección porque esta X sub B es minúscula. Aquí está en minúscula. Este es el balance de nitrato potásico. Y luego el balance de impurezas, como no conocemos la composición de la impureza en la corriente de recirculación, entra como I sub D, que la hemos llamado I sub D, e I sub B, que es la composición de la impureza en la corriente B. Así planteamos también luego los balances al evaporador, al total, a nitrato potásico y a la impureza, el balance al cristalizador, donde tenemos el balance total, el balance a nitrato potásico y el balance a impureza. Aquí sí conocemos su composición de entrada, que es el 4%, igual que la salida del evaporador, pero no conocemos la de la corriente D. El balance al divisor únicamente divide la corriente, y luego el balance al sistema global. El balance al sistema tenemos una corriente de entrada, que es A, una corriente de salida, que es F, otra corriente de salida, que es G, y otra corriente de salida, que es E. Por lo tanto, el balance total es inmediato. El balance a nitrato potásico, pues el 20% que entra por A sale como 96% de G y como 37,5% de E. Y luego el balance a la impureza. Tenemos en este caso 13 ecuaciones, hay que eliminar 3 ecuaciones, una de cada tipo de balance. Del balance de materia total, ¿cuál eliminamos? La que más variables tenga, en este caso la ecuación 11. Del balance de materia nitrato potásico, ¿cuál eliminamos? La más compleja, y si además tiene una variable intensiva, mejor, que en este caso la más compleja sería la 2, que además tiene una variable intensiva, que es X sub B, por tanto la eliminamos. Y del balance de materia la impureza exactamente igual, la más compleja, y si además tiene variables intensivas, mejor que mejor. Por eso eliminamos en este caso la ecuación 3. Entonces, con estas ecuaciones, la 1, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12 y la 13, se resuelve este sistema. Aquí están todas planteadas y la forma de resolución. O sea, nosotros elegimos, en este caso, G como base de cálculo. Con la ecuación 7 y la ecuación 8 determinamos C y D. Con la ecuación 9 determinamos la composición de impurezas en la corriente de recirculación y en la corriente de purga. Con las ecuaciones 12 y 13 determinamos A y E. Con la ecuación 10 determinamos H. Con la ecuación 1 determinamos B. Con la ecuación 6 determinamos Y sub B. Con la 5 X sub B. Y con la 4 determinamos F. Entonces, para este G de 2000 kHz obtenemos estos resultados, y como el problema lo que nos pedía es cuáles serán las fracciones de purga y de recirculación respecto de la alimentación, pues simplemente habrá que dividir la corriente de purga partido por la alimentación y la corriente de recirculación partido por la alimentación. Y de esta forma el problema estaría resuelto.